Empiezo por denunciar el atropello en la mesa directiva de cambiar el orden del día del principio. Como usted guste, señor experto. Con el permiso del presidente. Este es un dictamen que ya votamos aquí el año pasado por unanimidad. Se aprobó y se fue a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, dos diputados, la diputada Nancy Sánchez de Baja California del PRI y el diputado Wenceslao Martínez del PAN, también de Baja California, con el ánimo de mejorarla, de perfeccionarla, esta ley de fomento, añadieron un capítulo de sanciones y la posibilidad de tener un capítulo de sanciones en una ley de fomento, en donde no hay una autoridad específica que tuviera que aplicar esas sanciones, no tiene viabilidad. De tal manera que vuelve otra vez aquí este dictamen y lamentablemente con una cantidad enorme de vicisitudes. Déjenme platicarles que originalmente esta iniciativa empezó en la 61 legislatura. El diputado Francisco Vega presentó una iniciativa, pasó a la Comisión de Comercio, que por cierto la presidía el actual secretario de Comercio, de Economía, Ildefonso Guajardo. Se aprobó por unanimidad y por vicisitudes de la mesa directiva en el último año terminó el periodo y no se aprobó. Y de acuerdo con la ley orgánica, el proyecto quedó desechado para la siguiente legislatura y entonces en la 62 legislatura, la primera de este Senado, la CONAGO estableció una comisión de vitivinicultura y finalmente ellos elaboraron una iniciativa que fue la que se presentó aquí y se aprobó. De tal manera que hoy estamos casi a 8 años de que se iniciara este esfuerzo y por alguna razón rara estuvo más de un mes después de ser aprobada por las comisiones por unanimidad, escondida en algún lado y no llegaba el día que pudiera someterse a votación en este pleno. La industria del vino requiere de un instrumento de fomento que no implica ni cuestiones fiscales. Esta ley no representa ninguna ventaja fiscal, ni tampoco ningún subsidio. Lo único que pretende es hacer obligatoria la coordinación entre los 10 gobiernos estatales que están impulsando la vitivinicultura, los productores y el gobierno federal encabezado en un organismo sui generis simultáneamente por la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía. Y lo que se pretende es que de ahí salgan políticas públicas que impulsen esta industria que tiene muchísimo auge en varios países del mundo. De hecho, la cultura del consumo de vino ha venido cambiando radicalmente en este país. Hoy día se consumen en México más de 10 millones de cajas de botellas al año y en México solamente se produce el 20%. El resto se importa de varios países. Nuestros dos principales proveedores son España y Chile. Siendo que tenemos vinos que se producen en México de extraordinaria calidad y que encuentran mercado incluso en el extranjero. Entonces se trata de fomentar una industria que genera mucho mayor valor agregado que otras industrias agrícolas, que adicionalmente tiene conexión con otras industrias como es la industria de la gastronomía y como es la industria del turismo. Todos los países que tienen producción de vino tienen también programas de turismo que van por los viñedos, aquí en México particularmente, en el estado que más vino produce y que relativamente desde hace poco tiempo, Baja California. Pero son 10 estados los que producen. Tenemos a Coahuila como el segundo estado productor, a Chihuahua, Querétaro,
Aguascalientes, que fue en su momento el mayor productor de vino y que por no tener estas políticas públicas terminó perdiendo la posibilidad de esa producción. Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Nuevo León, y últimamente se ha incorporado también Sonora en un proyecto vitivinícola. Es una industria que tiene futuro y lo que requiere es armonizar a las autoridades. Por eso yo quiero en primer lugar agradecerles a todos los que tengan la generosidad de apoyar esta iniciativa, que regresa otra vez a la Cámara de Diputados, pero regresa en los términos del artículo 72, manifestando a la Cámara de Diputados que el Senado, en este dictamen está incluido, el Senado manifiesta su voluntad de que si la Cámara acuerda, se publique lo aprobado por ambas cámaras, sin incluir las propuestas tanto del diputado Wenceslao Martínez como de la diputada Nancy Sánchez. Aunque, insisto, son propuestas que ayudaban en la concepción de dar una mayor eficacia, no tienen viabilidad jurídica en una ley de fomento. La única manera que en esos 9 años de esfuerzos pueda haber una ley que impulse a la industria vitivinícola es que efectivamente la Cámara de Diputados pudiera allanarse a los cambios o mandar publicar lo que ambas cámaras, en términos del artículo 72 constitucional, han aprobado, y no publicar en lo que no tuvimos consenso ambas cámaras por estos temas que he referido. Por ello era también importante el que no estuviera escondido en algún escritorio, en algún lado, después de más de un mes de que fue aprobada por las comisiones por unanimidad, para dar espacio y no pase lo que pasó en la 61 legislatura, que termine el periodo de sesiones y se quede sin aprobar y tenga que volver a iniciar un proceso en las 63 legislaturas. Por ello era la insistencia de que se programara, porque tenía todo el derecho, porque estaba aprobada desde hace tiempo, y también que no se modificara el orden del día, dando prioridades a iniciativas que apenas fueron presentadas hace pocos días. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Larios. Esta discusión